vamos a empezar la clase. Ya, entonces continuamos con las medidas de tendencia central. ¿Se escucha? Solamente uno contésteme. Así que... Sí, dice, se escucha. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con las medidas de tendencia central. Habíamos visto la media aritmética como primera medida de tendencia central. Continuamos con la mediana como segunda medida de tendencia central. La mediana es aquella medida que divide en dos partes iguales la distribución. Debajo del valor de la mediana se encuentra el 50% del conjunto de datos y por encima de la mediana se encuentra el otro 50% del conjunto de datos. Entonces, ahora vamos a continuar y vamos a ver una tercera medida de tendencia central que es la moda. La moda la conocen ustedes en virtud de que moda, ya su nombre dice, ¿no? ¿Qué podría ser la moda? A ver, ¿quién me dice? La moda es el valor que más veces se repite. Entonces, una tercera medida de tendencia central, conocida como la moda, lo único que hace es destacar qué medida es aquella que tiene más frecuencia en el conjunto de datos. Entonces, la moda es la única medida que puede ser utilizada cuando las variables son cualitativas. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos casos, en realidad, en todos los casos habíamos dicho... Lice, perdón, ¿será que puede grabar la clase? Ay, gracias, me hubiese olvidado. Sí, qué bien. No, pero estaba grabando, vamos a revisar. Debería estar grabando. No, no está grabando. Gracias, gracias por recordarlo. Grabando. Sí, creo que si haces otra actividad antes de que termine de aceptar la grabación, no se graba. Ya, le daremos su tiempo. Pero se escucha bien, ¿no, chicos? Entonces, sí, se escucha bien. Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces continuamos. Y como les iba diciendo, entonces tenemos la moda como tercera medida de tendencia central, que lo que busca, ya está grabando, ¿no? Entonces ahora sí nos vamos a nuestra hoja. Siguen llegando. Ya, entonces tenemos nuestra hojita de Excel y estábamos definiendo la moda. ¿Qué es la moda? Habíamos dicho, la moda es el valor que más veces se repite en un conjunto de datos. Es la frecuencia más alta. Esa sería la definición de la moda. Entonces, el valor que más veces se repite en un conjunto de datos es la moda, la frecuencia más alta. Entonces, es la única medida de tendencia central que se puede utilizar en variables cualitativas. Entonces las otras no se podían, sí, porque ¿cómo puedo sacar la media aritmética del color color favorito de las personas? No se puede, ¿no es cierto? No puedo sacar la media aritmética del nivel de estudios máximo alcanzado en un conjunto de datos. No puedo utilizar, entonces, cuando las variables son cualitativas, yo no puedo utilizar ni la media aritmética ni la mediana. Pero la moda sí es posible utilizar. Entonces, la moda, podríamos decir, sabor de helado favorito podría ser mi variable.
Entonces uno va a decir chocolate, otro dirá vainilla, otro dirá frutilla, otro dirá, a ver, qué sabores más hay de chocolate? Y aquí podría saber sus frecuencias. Las frecuencias, entonces aquí les gusta a 86 personas encuestadas, les gusta el chocolate, el helado de sabor chocolate. A 25 les gusta vainilla, a 58 les gusta frutilla y a otros a ver maracuyá. Vamos a maracuyá que sean 25, mora a 36 y granizado a 68. Ya. Entonces, ¿cuál sería el promedio? ¿Alguien me dice? Me tendrían que decir, no, no hay promedio, licenciada, es una variable cualitativa. Ya. Entonces, como es una variable cualitativa, ¿qué única medida de tendencia se puede utilizar? Entonces, la única medida de tendencia central que se podría utilizar en este conjunto de datos es la moda. Entonces, podríamos decir, el sabor del chocolate es el más apreciado por el... Entonces, o es el que tiene la moda. Ahí podríamos definir. Entonces, la moda es el valor que más veces se repite. Vamos a recurrir a nuestros datos anteriores. Y aquí, si mis datos no están agrupados y quiero elegir la moda, ¿cuál sería la moda? Tenemos datos no agrupados, visitantes al parque. Datos no agrupados, visitantes al parque. ¿Cuál es la moda? 65. 65. Chocolate. Aquí el sabor a chocolate es la moda. Pero ahora estamos cambiando de variable. Mis variables se va a llamar visitantes al parque y tenemos, los datos no están agrupados, aquí estaban agrupados, pero ahora estamos con variables cuantitativas, los datos no están agrupados y visitan al parque. Alguien tiene 8 años, otro tiene 25, otro tiene 2, otro 45, 65. ¿Cuál es la moda? El 65, Lice. 65, Lice. Hemos dicho el valor que más veces se repite. ¿Hay algún valor es el valor que más veces se repite? 8, ¿cuántas veces se repite? No se repite nada. 25 se repite. 2 se repite. 45 se repite. 65 se repite. 33 se repite. Entonces aquí no hay moda. Entonces, si se fijan, es una medida muy fácil, pero tiene una dificultad o una desventaja. Podría no haber moda. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo datos no agrupados y tengo visitantes al parque y las correspondientes edades? Uno tiene 8 años, otro tiene 16, otro 15, otro 25, otro tiene 8 años, otro tiene 24 años, otro tiene 32 y otro tiene 12. En este grupo, ¿hay moda o no hay moda? Sí hay moda, Lice, y es el 8. El 8, entonces la moda es 8. Porque se repite 2 veces. Ahora, ¿qué pasaría en este otro caso? Tengo 8, tengo 26, tengo 40, 24, tengo 23, tengo 20, tengo 18, tengo 8, tengo 26. ¿Cuál sería la moda? 26 y 8. Entonces, la moda
Entonces podría suceder que no haya una sola moda, podrían haber dos modas. Entonces, esas son las dificultades de la moda. Podría no haber, ¿cómo sería mi dibujo? Digamos, si hago un gráfico de estos, mi gráfico es medio chistoso, va a salir de esta. Vamos a ver qué. Ya, digamos, ese sería mi gráfico de este conjunto de datos. Entonces, ningún dato se repite. No, no está bien esto. Está inventado este dato. Claro, porque solo debía seleccionar esto. No, tampoco. No hay frecuencias. Aquí todo es 1, 1, 1. Aquí sería 1. Aquí sería 1. Y ahí. Así sería el gráfico de esto. Moda. No, no está bien el gráfico. Ninguno está bien, porque todos se repiten una sola vez. Ningún gráfico está perfecto aquí. O sea, si yo hago el gráfico de esto manualmente con estas formitas, tendríamos una línea horizontal, por supuesto, ¿no? Tenemos una línea horizontal. Y aquí con las edades, que se podrían ordenar en orden ascendente, las edades. Tal vez si ordenamos en orden ascendente las edades, se podría ver mejor el gráfico. A ver, ordenar. Ya están ordenados. Entonces, yo aquí digo edades, aquí las frecuencias, a ver si ahora el gráfico refleja esto. Insertar gráficos, vamos a revisar. Así sería la gráfica. ¿Se dan cuenta? No hay una curvita hacia arriba de nada. Esto es una línea horizontal y todos son igualitos, todos son igualitos, todos son igualitos. O sea, no tengo una elevación, a eso me voy. Puedo hacer más. ¿Se dan cuenta? Estoy rayando eso y es una línea así recta, por eso no hay moda. Pero ¿qué pasaría en este otro caso? Esa sería cuando no hay moda. No voy a borrar este gráfico, que lo podemos guardar aquí, chiquito. No hay. Este gráfico lo estamos guardando así. Aquí no hay moda. Entonces, aquí hemos dicho, imagínense que aquí haya un 2, nada más. Hago el gráfico, insertar gráfico, y voy a tener esa elevación. Y entonces, en este caso, hay una modita. En este caso hay una moda. ¿Y cuál es la moda? Entonces vamos a mostrar cuál sería mi moda. La moda sería 8. Pero ¿cómo se ve en el gráfico? Si yo uno de las puntitas, ¿sí? Ahí está la moda. En mi gráfico estaría así, digamos, ¿no? Y esta puntita es la moda. Entonces ahí hay una moda. Pero ¿qué pasaría si hay dos modas? Aquí hay dos. ¿Cómo sería mi gráfico? Insertar gráficos recomendados y ahí tendríamos este gráfico. Y aquí puedo ver dos puntitas. Y esta sería mismo bimodal. Insertar una ilustración. Más chiquitos. Igual, ¿no? Entonces subo, sería una curva hasta ahí. Bajo, bajo, bajo.
Y nuevamente subo y hay como dos jorobitas. En realidad estamos mostrando que hay dos modas. Y esa sería la bimodal. Es decir, hay dos elevaciones, como dos jorobitas. Podrían haber tres jorobitas, podrían haber cuatro jorobitas. Claro que eso no es lo normal. Pero ¿qué estamos mostrando? La moda puede ser una medida que no exista, puede no haber en el conjunto de datos. Puede haber una moda o pueden haber dos modas. A mi gráfico se ha conectado con el anterior, ya no salen realmente verdaderos. Ya. Entonces, la moda es una medida de tendencia central que se puede utilizar cuando los datos son cualitativos. ¿Se puede utilizar cuando los datos no están ordenados? Sí. ¿Cómo se aplica? Se busca el valor que más veces se repite. Si no hay, decimos no hay moda. Si hay una vez la moda, o sea, hay un valor que se repite más de una vez, entonces ese valor va a ser la moda. Y también podrían haber dos modas, podrían haber tres modas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esas son las dificultades con la moda. Luego, en sí, la moda es una medida muy sencillita, muy fácil, no es complicada. ¿Qué pasa si mis datos están agrupados y mi variable es cuantitativa discreta? Creo que aquí habíamos hecho que desaparezcan los números. Sí, hemos hecho desaparecer los números. Ahora yo voy a hablar de datos agrupados, voy a copiarme todo esto para la moda. Ahí es suficiente. Voy a copiar. ¿Y cuál sería la moda? En este caso, ¿cuál sería la moda? La variable se llama las horas que la gente ve televisión al día. ¿Cuántas horas la gente ve televisión al día? ¿Cuál sería la moda? Nadie me dice, calladitos, ¿están calladitos? Ninguno. Ah, sí hay un valor que se repite más veces. 65. 2. Ah, no. Es 2. Entonces, el valor que más se repite es, o sea, estas solamente son las frecuencias, número de veces que sucede esta variable 2. 25 veces sucede 0, 40 veces sucede 1, 65 veces sucede 2 horas. Entonces, la moda es 2. Es 2 horas de televisión al día. Entonces, hemos dicho la mediana, igual está medida en términos de la variable de la moda, por supuesto que va a tener que estar medida en términos de la variable. La moda es 2 horas de televisión al día. ¿Está claro? Entonces ahora vamos a irnos a la última. ¿Y qué va a ser? Datos agrupados, variable cuantitativa continua. Voy a copiarme esto. Y vamos a copiar hasta ahí. Ya. Tenemos una variable cuantitativa continua y aquí me pregunto cuál es la moda. ¿Qué sería la moda? ¿Podría haber una moda aquí o no? ¿Cuál es la dificultad? Ni siquiera esto es necesario, no necesitamos esto. Entonces tengo mi tablita que tiene el salario de un conjunto de obreros. Vamos a... Vamos a decir que se autoajuste. Alineación, ajustar texto. El salario de un grupo de trabajadores en ELFEC va de 1.000 a 1.500 y hay 40 trabajadores que tienen ese salario. Hay 60 trabajadores que tienen un salario entre 1.500 y 2.000. Y ahora, ¿cómo calculo la moda?
¿O cuál sería la moda? Primer paso. ¿Cuál es el intervalo que contiene a la moda? Esa sería la pregunta. Bueno, la moda es 1500. Ya, de 2000 a 2500. ¿Por qué? Porque 80 trabajadores tienen ese salario y son la mayoría. Ya, 80 es el valor más alto de esta columna, ¿no es cierto? Eso está claro para todos. 80 es el valor más alto, 40, 60, todos son más pequeñitos que 80. Entonces, este es el intervalo. Es el intervalo que contiene ¿a quién? A la moda. Mi máquina se ha resistido a escribir moda. Ya. Entonces, este es el intervalo que contiene a la moda. Ya sabemos, entonces, entre 2000 y 2500 está la moda. Pero no sabemos exactamente qué valor es. Entonces, ahora vamos a hacer una fórmula. Vamos a elaborar una fórmula para calcular la moda. Ahí vamos a insertar la ecuación y ahí vamos a escribir la ecuación. Va a ser una división, sí. Primero vamos a escribir la moda sentada con esta MO, con su símbolo igual. En español. Entonces ahora nos vamos tarde. Ahora, la moda, ¿qué va a ser? Va a ser una división. Primero vamos a tener el límite inferior de la clase que contiene a la moda. Y vamos a poner entre un segundito. Ahí vamos a poner el límite inferior. En eso y de la clase que contiene a la M. El límite inferior de la clase que contiene a la moda más ahora una división, igual que la anterior división, vamos a tener corchetes. Y dentro del corchete, simple división. Una división como estas. Y listo. Y aquí en la división voy a poner A. Y aquí abajito vamos a poner A más B, que sea más facilito para entender. Bueno, en cada libro hay su propia nomenclatura, pero vamos a ver qué es A y qué es B. Y por C. Por C de la moda. Esta sería mi fórmula. Vamos a ampliar. Y entonces tengo mi fórmula para... Ahora vamos a describir qué significan L sub I M O. Significa el límite inferior del intervalo que contiene la moda. Luego vamos a ver a la diferencia. Y la máquina, pinche máquina que no me permite hacer es la diferencia. No permite hacer minúsculas.
de la frecuencia modal con la frecuencia anterior a la clase modal. Y B, un BP es la diferencia de la frecuencia modal con la clase posterior a la clase modal. Entonces ahí yo creo que hice la amplitud de la clase modal. MO, amplitud de la clase modal. Con todo esto, nosotros vamos a ir a reemplazar valores en la fórmula para encontrar la respuesta a la pregunta que nos habíamos planteado. ¿Cuál es la moda en el intervalo que teníamos? Vamos a reemplazar valores directamente ahí. Voy a copiarme todo esto y me voy a ir a la hojita de Excel. Vamos a reemplazar valores en nuestra fórmula. Entonces, ¿qué valores tenemos? Me van dictando para que si no haga solita todo el trabajo. La moda. Límite inferior de la clase que contiene la moda. ¿Cuál sería? ¿Cuánto es? Chicos, despierten. 2000. 2000, perfecto. Entonces, límite inferior de la clase que contiene la moda va a ser 2000. Entonces, simples 2000 pesos más. Diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior a la clase modal, voy a poner entre paréntesis para que hagamos las dos cositas. Creo que esto no me está bien. Eso va a ser igual a 80 menos ¿cuánto? Menos 60. ¿Están de acuerdo? Va a ser la diferencia que hay entre la frecuencia de la clase modal. 80 es la frecuencia de la clase modal y 60 es la frecuencia de la clase anterior a la clase modal. Abajo se va a repetir lo mismo, 80 menos 60. Y la última, a ver, ¿cuánto sería? 80 menos ¿cuánto? 80 menos 45. Entonces, ese sería el factor. Este factor, esto que les estoy pintando con letras de color azul, eso se conoce como factor. Y ese factor tiene que ser un valor entre 0 y 1. No puede ser más que 1 y no puede ser menos que 0. No puede ser negativo. ¿De acuerdo? Entonces ahí, la amplitud de la clase, ¿cuánto sería? Sería 2500 menos 2000, ¿no? Voy a ponerles entre paréntesis, ¿no? Para que no se olviden cómo calculo la amplitud. La amplitud va a ser 2500, que es el límite superior del intervalo que contiene la moda, menos ¿cuánto? Les estoy poniendo así desglosado, no para que les complique. Aquí la amplitud, ¿cómo se calcula? Restando. Límite superior menos límite inferior. Límite superior menos límite inferior de la clase que contiene la moda me daría la amplitud del intervalo de clase. Entonces, con eso ya calculan a ver cuánto sale. Aquí abajo diríamos, la moda es igual, va a ser igual a 2000. Va a multiplicarse por un factor que hemos dicho que tiene que ser entre 0 y 1. Más. Y aquí por la amplitud de 500. Ahora voy a calcular el factor. 80 menos 60 va a ser 20, ¿no es cierto? Y 80 menos 45 va a ser 35. Entonces va a ser 20 dividido entre 55 también. ¿Estoy bien? Sí, ¿no es cierto? 20 dividido entre 55 me va a dar un factor que dice 0.36 hasta el infinito. Eso voy a multiplicar por 500 y en realidad ahí voy a tener 181,81. Entonces aquí mi moda, esto aquí abajito,
Ahí voy a tener, voy a hacer, a 2000 voy a tener que sumarle 181,81. Entonces mi moda va a ser, ¿cuánto? 2181,81. Y esa sería la respuesta. Vamos con colorcitos. No quiero saliendo. Hice una preguntita. Dime. Sí, te escucho, dime. El 45, ¿de dónde lo ha sacado? En ahí me perdí, Alicia. ¿De dónde qué cosa? No El te número 80 menos 45 hizo. El 45. Ya. Fíjate, B es la diferencia de la frecuencia modal con la frecuencia posterior a la clase modal. Entonces aquí yo reviso. Frecuencia modal es 80. La frecuencia posterior a la clase modal es 45. Entonces la diferencia 80 menos 45. ¿Está bien? La primera A era 80 menos 60. 80, la diferencia entre la frecuencia modal menos la frecuencia de la clase anterior a la clase modal es 80 menos 60. Ahí está claro, ¿no es cierto? Y B es la frecuencia modal menos la frecuencia posterior, y la frecuencia posterior es 45. ¿De acuerdo? Oye, está bien. Bien. Entonces, A, dime. No estoy entendiendo muy bien de por qué estamos sacando lo que es el 2000. No estamos sacando. Esos 2000 siguen ahí. No sé por qué se han borrado solitos. Eso me refiero a que, ¿por qué tomamos el 2000? Ya, ¿por qué tomamos el 2000? Por definición, hemos dicho, la moda es el valor que más veces se repite en un conjunto de datos. Pero aquí, en una variable cuantitativa continua, nosotros no tenemos un solo valor. Aquí teníamos un valor. Este valor era 0, 1, 2, 3. Aquí es un intervalo. Es decir, las variables, estas 40 están entre 1000 y 1500. Estos 60 están entre 1500 y 2000. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, 80 están entre 2000 y 2500. Entonces, ¿cuál es la moda? La moda es el valor que más veces, que tiene más frecuencias. Y las frecuencias más altas en este conjunto de datos son 80. Pero esa no es la moda. De ninguna manera va a ser la moda 80. Porque mi variable va entre 1000 y 4000 y no hay ningún 80. Entonces, 80 es solamente el número de veces que sucede la variable. Entonces yo digo 80 trabajadores ganan entre 2000 y 2500. Pero ahí no me puedo quedar. Mi moda estaría en un intervalo. Y para calcular exactamente cuál es el valor de la moda, entonces nosotros recurrimos a la fórmula. ¿Y qué dice mi fórmula? Mi fórmula dice límite inferior de la clase que contiene a la moda. El límite inferior de la clase que contiene a la moda es 2000. ¿Está claro eso? La fórmula dice límite inferior de la clase que contiene a la moda. Límite inferior de la clase que contiene a la moda es 2000. Ahora, aquí tengo una extrapolación, en realidad es lo que hacemos, y esta extrapolación dice, hay que sacar la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase anterior a la clase modal, y es por eso que tenemos en el numerador 80 menos 60. En el denominador volvemos a repetir A, y a esta A le vamos a sumar la diferencia que hay entre 80 y la clase posterior a la clase modal. 80 menos 45 es 35. Ay, 80 menos 45 es 35. Aquí debería ser 35, chicos. ¿Sí, no es cierto? Ah, sí, está bien. 80 menos 45, pero ahí sale 35. O sea, en realidad, aquí, si yo repito esto, voy a copiar. Una vez más. 80 menos 60 va a salir 20. Entonces arriba sale 20. Aquí va a salir otra vez 20. Para no comerme los pasos. Y 80 menos 45 sale
35. Entonces, 20 dividido entre 55 me va a dar exactamente lo que hemos sacado aquí, 0.3636. Todos deberían comprobar, ¿no? Por ahí yo me he equivocado. Y este factor, que lo voy a pintar con azulito, este factor lo vamos a multiplicar por 500, que es la diferencia, en realidad, si aquí 2.500 menos 2.000, mi amplitud de la clase ya es 500 pesos. Es decir, la amplitud es la distancia que hay entre el límite superior y el límite inferior de cada intervalo de clase. ¿Está claro? ¿Ahora mejor? Y la respuesta. Sí, sí. Ya, entonces la mona es 2.181 y esa es nuestra tercera medida de tendencia central en orden de importancia. Entonces, primero va la media aritmética, segundo lugar mediana. La mediana tiene características de que puede ser utilizada, o sea, la mediana tiene la dificultad de que no participan todos los valores en el cálculo de la mediana, esa es una de sus dificultades, pero tiene la virtud de que divide a la distribución en dos partes iguales, ¿no? Ya hemos copiado todo esto aquí, creo que está muy apiñado. No, está muy feita. Entonces, voy a copiar así para que no tengamos copiar, pegar. Ahí va. No sé qué cosa ha pasado aquí, pero aquí lo que tienen que entender es que esto se va, esto se va, y aquí multiplicamos por 500, ¿sí? Es imagen, y en la imagen ya se ha salido. Aquí hay que multiplicar por 500, no se van a olvidar, ¿ya? Y aquí estos se los voy a copiar para que tengan evidencia de lo que hemos hecho con este ejercicio. Ya está. Ya, entonces con eso estaríamos terminando la tercera medida de tendencia central. Nos falta una más. Y con eso estaríamos finalizando las medidas de tendencia central. Y la última se conoce como media geométrica. Y es una medida que me permite aplicar cuando los datos, o sea, se aplica cuando los datos son porcentajes o proporciones. Entonces, cuando los datos son porcentajes, digamos, yo voy a decir la tasa de interés, la tasa de interés bancaria de en los últimos años fue, puedo decir, ¿no? El 8%, otro año fue el 15%, otro año fue el 16%, y cosas así. Tenemos el 18%. Entonces, estas han sido las tasas de intereses que están cobrando los bancos. Entonces, si me dicen hallar la media, no puedo hallar la media. Entonces, necesariamente debo hallar, porque son proporciones, yo no puedo utilizar la media aritmética. Entonces, voy a utilizar la media geométrica. Media geométrica la vamos a representar por la letra MG. Y la media geométrica, si hacemos una fórmula para ella, la media geométrica es la raíz enésima. Entonces voy a media geométrica. Igual ahora necesitamos una raíz enésima. Entonces vamos a poner raíz enésima. ¿De qué? Del producto. Hay un simbolito para producto, pero aquí vamos a poner del producto de x sub 1
perdemos mucho el tiempo en estas cositas. De x sub 1 y eso va a ser por x sub 2 por x sub 3 y así sucesivamente. X, ¿no? ¿Qué le pasa a esto? Esto es x y ese vuelve minúsculo. El producto de las x, aquí anda con el producto de las x. Entonces aquí, si yo quiero sacar la raíz enésima de este conjunto de datos, la medida geométrica es el producto de las x sub i. Vamos a poner. No estemos perdiendo el tiempo porque no tenemos mucho tiempo. La raíz, el producto de las x sub i. Ahí estaría perfecta mi fórmula, ¿ya? Esta es la fórmula para la media geométrica. Entonces, si yo quiero sacar la media geométrica de este conjunto de datos, yo voy a tener que sacar la raíz. ¿Qué raíz? 1, 2, n, ¿cuánto sería aquí? 4. 4. Entonces, yo tendría que sacar la raíz del producto de las 4, ¿no? Entonces, yo tendría que multiplicar esto por esto, por esto, por, ahí estoy sumando, yo quiero multiplicar. Entonces, esto multiplicado, ay, ya, entonces ahí vamos a decir, más esto multiplicado por esto, multiplicado por esto, multiplicado por esto, y tendría lo que está dentro de la raíz. Entonces yo voy a decir, denme la fórmula, copiar, voy a pegar, y el producto es todo esto. El producto es lo que yo he encontrado aquí, que es esto. Y voy a pegar ahí. Ya no quiero obedecer esta cosita, vamos a hacerla más grande para que se vea mejor. La raíz cuarta, en este caso tendríamos que decir raíz cuarta de qué? Es 0,0003456. Y sacamos la raíz cuarta. En el Excel, ¿cómo se saca la raíz cuarta? Va a ser esto de aquí arriba elevado al 94 a la ¿qué? A la 1 dividido entre 4. Esa es la forma de sacar raíces en el Excel. Aquí estoy sacando raíz cuarta, estoy elevando a la invertida. Una elevación a la invertida es la raíz. Entonces ahora me sale este valor. Y ahora este valor debo multiplicarlo por 100 o debo expresarlo en términos decimales, como ya tenemos aquí nuestros simbolitos decimales. La raíz cuarta del producto, los símbolos decimales son estos. Habían sido 14%. Puedo decirle que me muestre con un decimal. Entonces le digo, muéstreme con un decimal, por favor, el número con un decimal. Y me va a salir. 13,6% es el promedio de este conjunto de datos. Si hubiera sacado no con la media geométrica y simplemente con la función promedio, te va a asemejar, no va a ser muy diferente. A ver, vamos a hacer promedio, donde están las estadísticas, quiero el promedio. ¿Qué es el promedio? Es la suma de todos dividido entre cuántos son, ¿no? Entonces la máquina me hace todo ese procedimiento a 4 hasta 7, aceptamos, y es diferente, ¿no? Es diferente porque nosotros para los porcentajes utilizamos la media geométrica, no el promedio, ¿ya? Entonces, si yo quiero que se muestre con un decimal, se asemeja, pero podemos ver diferencias, ¿no? Entonces, si yo les digo obtener el centro o la media de un grupo de porcentajes, aquí va a ser diferente. Y esta es la respuesta correcta. Esta no.
poner, mi respuesta correcta sería esta y la respuesta incorrecta sería esta. ¿Están de acuerdo? Claro. Entonces, la media geométrica se aplica cuando los datos son porcentajes o proporciones. Cuando cuando tengo proporciones, entonces directamente debo aplicar la media geométrica. ¿Qué es la media geométrica? Es el producto de todos los valores que se encuentran y es la raíz enésima de ese producto. ¿Ya? Ahora voy a sacar la media geométrica, datos agrupados. Mis datos están agrupados, entonces yo podría decir tasas de interés, pegadito número de bancos. Entonces una tasa del 8%, hay 6 bancos que tienen una tasa del 8%, el 10% hay como 8 bancos que tienen esa tasa de interés, el 12% hay como 6, digamos, como 5 bancos que tienen eso, y aquí el 15% hay como 3 bancos y el 18% hay como 2 bancos. Entonces imagínense que teníamos nuestra tasa de interés con sus frecuencias absolutas. Entonces ahora, si quiero la raíz enésima, ¿cómo hago? ¿Cuánto es n aquí? Para aplicar mi fórmula, ¿qué sería n? ¿Cuánto sería n en esta tablita? Chicos, despierten. ¿Cuánto es n? 5. No. 24, dice. 24. 4, muy bien. N es la sumatoria de las frecuencias absolutas. Entonces aquí sucede 6, aquí sucede 8. Entonces mi fórmula para datos agrupados, vamos a tener que hacerla nomás en Word. Mi fórmula para datos agrupados va a cambiar un poquito. Vamos a decir. Insertar ecuación media geométrica. La media geométrica va a ser igual a la raíz enésima, entonces decimos raíz enésima del producto de quiénes. Ahora aquí abajo vamos a tener el producto de las X. Ahí. No, nos falta. Yo necesito a alguien que tenga estas dos cosas. Está perfecto. Multiplicado por alguien que tenga estas dos cosas. Multiplicado por alguien que tenga estas dos cositas. ¿Son cuántas veces? ¿4? ¿Cuántos intervalos? ¿Cuántos grupos tengo? Necesito más que más. Multiplicada por una más. Ya, ahora me van a entender. Bueno, ya, está bien. Ahora voy a hacer la fórmula, raíz enésima. Aquí voy a poner n. ¿De quién? De las x sub 1, en este caso, elevado a la frecuencia sub 1, o n sub 1, elevado a la n sub 1, sí. Frecuencias, multiplicado por x sub 2, elevado a la n sub 2, n2,
multiplicado por la x sub 3 elevado a la n sub 3 por x4 Ay, ¿ven por qué debo cerrar el WhatsApp? Porque perturban. Y a veces no leo todo el fin de semana, chicos. O sea que me había olvidado activar su tarea. Lo voy a hacer ahora. Van a tener hasta la noche, ¿ya? N sub 4. Listo. Entonces, esa sería mi fórmula de la media geométrica. Es la misma que esta otra fórmula, que la que habíamos hecho antes. Media geométrica es el producto de las x sub i. Aquí también es el producto de las x sub i, pero fíjense, está elevado al número de veces que sucede la x sub i. Y esto es, los exponentes en realidad son sumas sucesivas. Es como si hubiéramos sumado sucesivamente x sub 1 las veces que sucede. Entonces, la media geométrica, esta sería la fórmula de la media geométrica, datos agrupados. Entonces, cuando los datos están agrupados, nosotros tenemos esto. Voy a reemplazar valores de mi ejercicio en esta fórmula para encontrar la media geométrica. Voy a copiar. Y ahí. Primera tasa de interés, ¿de cuánto era? Ahí creo que son más. Sumatoria de las tasas de interés. ¿Cuánto es n? Ya me habían dicho hace un ratito. 24, Lisa. 24, perfecto. Entonces ahí voy a tener el 8%. Esto va a ser 8%. Va a ser el 8%. Y esto va a estar elevado a la ¿cuánto? 8% elevado a la ¿cuánto? 6. A la 6. En eso 1 es 6. 8% elevado a la 6. Multiplicado por ¿cuánto? Por el 10% elevado a la 8. A la 8. Perfecto. Y voy a seguir manteniendo el 10% porque eso significa dividir 10 entre 100, ¿no es cierto? Pero, o 0,10 también. Para mí no habría ningún problema. Si me ponen 0,10 es perfecto. Y aquí va a ser el 12% elevado a la 4. Elevado a la 5. 5. Muy bien. Por x sub 4, que sería 15%. 15% elevado a la ¿cuánto? 3. Perfecto. Estas cositas que están desconfigurando elevado a la elevado a la 3. Ahora esto por ¿cuánto? 18. Por 18% elevado a la ¿cuánto? 2. A la 2. Esto va a ser un superíndice, ya no me merece. Pero esa es la idea. Elevado a la, esto es elevado. Al 94 para que sea elevado a la 2. Y esto ya se ha vuelto subíndice y eso no quería, pero bueno. Esa es la idea. Entonces ahora hacerlo efectivo. Entonces ahora hay que decir, voy a decir 8. Aquí voy a sacar voy a decir esto al 64. No, al 94, sí. Al 94 elevado a la S. ¿Está bien? Y voy a copiar hacia abajo. Estoy copiando esa fórmula para el resto. Y aquí abajo voy a tener la sumatoria de los productos. Anoten, necesito productos, pero eso es fácil. En la computadora, háganlo manualmente y vamos a comparar. Aquí yo necesito productos. Entonces hay una función que se llama productos, que no es de las estadísticas, que deben ser matemáticas. Vayan haciendo, chicos, yo voy a comparar con lo que ustedes saben. Ustedes me dicen cuánto les sale y
Hay una función que se llama producto en el Excel. Y lo que hace el producto es multiplicar. Multiplica todos los números especificados como argumentos. Entonces yo voy a multiplicar todos estos. Entonces desde D14 hasta D18 es perfecto. Eso es lo que quiero. Y con eso yo voy a sacar la raíz 24ava. Entonces voy a sacar raíz 24ava, como hemos dicho que se saca. Yo he dicho es como esto elevado al 94 elevado, y pongo entre paréntesis porque es a la 1 sobre 24. Esa es la raíz 24ava, ¿ya? En el Excel. Y eso es el 10%, ¿no? Esto expresado en términos decimales va a ser el 10%, porque no me sale con un decimal de manera automática. Yo le digo, póngale un decimalcito para que 10,9% sería la respuesta en esta pregunta. Entonces, la media geométrica, cuando los datos están agrupados, es sacar la raíz enésima del producto de cada uno de los valores, considerando sus exponentes como las multiplicaciones sucesivas, no como las sumas sucesivas, porque quiere decir que este 8% sucede 6 veces. ¿Cómo sería? Sería 8%, ¿cuántas veces? 6 veces, ¿no? Si tuviera mis datos desglosados, eso tendría que suceder. A ver, es hasta aquí. Así, 6 veces hay 8. Entonces, tendría que multiplicar 8 por 8 por 8 por 8 por 8 por 8, 6 veces. 10 veces, ¿cuántas veces tendría que multiplicar? 10%. 10% tendría que multiplicar 8 dice. 8 veces, ¿no? A ver, vamos a ver si hay 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12%, ¿cuántas veces? 5 veces. 5. 5 veces. Eso. Entonces, yo resumo, o sea, yo agilizo mi procedimiento al hacer los exponentes, ¿no? ¿Y cuántas veces tendría que ser? 15. 15%. 3 veces. Sí. Voy a probar, ¿ya? Y 18% 2 veces. 18%. ¿Está bien? Entonces, mis datos serían así, tendría que multiplicar 8 por 8 por 8, pero yo puedo decir 8 elevado a la 6 y me tendría que dar el mismo resultado. Luego tendría que decir 10 elevado a la 8, que sería lo mismo que multiplicar 10 por 10 por 10 por 10 por 10, 8 veces, ¿no? Entonces, vamos a ver si están los 24 datos. Y aquí si cuento cuántos datos son, en realidad deberían salir 24 y están perfectos. Ahora yo voy a sacar producto. Vamos a ver si es exactamente el producto. Vamos a usar la función producto. Las usadas recientemente, vamos a ver, las usadas recientemente producto. ¿De quiénes? Quiero sacar el producto desde F12 hasta F35. Y digo aceptar. Y fíjense, ese producto es igual a este producto. Los dos son iguales, ¿sí o no? Disculpe, tienes que sumar, digamos, para sacar ese producto, o sea, digamos, 2.62, luego sumarlo con 0.0001 y así sucesivamente. Multiplicación. Ay, La multiplicar. fórmula es multiplicación. A diferencia de las otras, mi fórmula es multiplicación. Ahí estoy resaltándoles. El valor que sea que encontramos, multiplicamos por el otro. Por eso es un valor grande, o bueno, pequeño o grande, dependiendo de los datos. En todo caso, es una multiplicación. Por eso usamos otra función, no es sumatoria, es producto. Entonces, en realidad, aquí está haciendo 8 por 8 por 8 por 8 por 8 por 8, 6 veces. Luego está multiplicando 10 por 10 por 10 por 10, está haciéndolo 8 veces. Luego está haciendo 12 por 12 por 12 durante 5 veces y 3 veces 15 por 15 por 15 y luego 2 veces 18. Entonces, eso es un producto. Y luego de ese producto nosotros sacamos la raíz 24ava. Yo hago aquí con mi punto fix. En realidad estaríamos haciéndolo así. Aquí.
Si fuera la pizarra sería esto. Y esto es 24. Raíz 24 del producto. La raíz 24ava del producto de... Ay, ahora sí. La raíz 24ava del producto de todo esto, es decir, de 8. Yo hago aquí raíz 24ava. ¿De qué? De 8 elevado a la 6. Multiplicado por 10 elevado a la 8. Multiplicado por 12 elevado a la 5. Eso de no tener pizarra. Multiplicado por 15 elevado a la 3. 15 elevado a la 3. Ya no se ve. Multiplicado por 18 elevado a la 2. Así. Ay, ya. Apenas ha llegado. Pero eso es lo que hemos hecho. Y una vez que tenemos la raíz 24ava y dividimos entre 100, porque si estos estábamos usándolos como decimales, entonces me sale la respuesta correcta y esta es mi respuesta correcta. Esta. ¿Está claro, chicos? Entonces 10,9 es la respuesta que nosotros estamos encontrando como respuesta al ejercicio. La tasa de interés promedio en este conjunto de datos es 10,9%. Creo que hasta ahí. Otra aplicación de la media geométrica es cuando los datos están expresados en índices. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, vamos a anotar aquí, otra aplicación. Es cuando los datos están en índices. Entonces, ¿qué pasa cuando los datos están en índices? Digamos, yo tengo la producción de pan. Entonces, el primer día yo produzco 100 panes, el segundo día 140 panes, el tercer día 160 panes, el siguiente día 155 panes. Hemos disminuido, luego 148 panes, luego 160, luego 170. Es decir, tengo un listado de valores en torno a la producción de pan. Y entonces yo puedo obtener el índice promedio de producción. Entonces mi pregunta va a ser obtener índice promedio de producción. Entonces mi índice promedio sería dividiendo esto con el anterior y aquí mi índice es 1.4. Para este otro caso voy a dividir 160 entre 140 y ahí tengo otro índice, son índices, yo puedo copiar hacia abajo y ahí estoy obteniendo los índices. Ahora me dice obtener el índice promedio. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es exactamente la misma fórmula y aquí vamos a decir la raíz enésima de cuántos datos. Voy a tener un dato, dos datos, tres datos, cuatro datos. ¿Por qué estoy empezando en esta fila? Porque mis datos están empezando. Estos son los índices. Entonces, aquí son los índices. Y para obtener el índice promedio, lo que nosotros vamos a acercar es la raíz enésima, ¿no? Entonces, del producto de todos estos. Entonces, yo tendría que sacar el producto de todos estos. Producto. Que sería con mi fórmula, como ya hemos hecho, pero ustedes tendrían que decir en su calculadora 1,4 multiplicado por 1,14285714 por 0.96 y estamos multiplicando. Yo voy a sacar producto de quiénes, de J4 hasta J9, J4 hasta J9, estoy
Bien, me saca este producto y ahora voy a sacar la raíz enésima. ¿Cuánto sería n? La raíz sexta. Entonces voy a decir esto de arriba elevado al 24. Elevado a la 1 dividido entre 6. Y estoy sacando la raíz sexta de ese grupo de datos. Entonces ahí voy a tener. Ya, esto le vamos a quitar 1. ¿Y por qué? Porque mi índice promedio o mi índice promedio sería 0. Mi crecimiento promedio, mi tasa de incremento de la producción de pan es del 9,24%, ¿ya? O 1,09 es el promedio. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Si yo estoy produciendo aquí, tengo 100 y multiplico por 1,092, o sea, todos los valores los voy a ir multiplicando por 1,092, ¿ya? Entonces aquí voy a decir esto, no, aquí, esto multiplicado por esto fijo. Entonces, para la siguiente vez, es decir, si yo estaría haciendo una proyección, para esta vez, si yo voy a aplicar este crecimiento promedio, es decir, estaría creciendo en un 9,24%, ¿no? Entonces, ahí estaría produciendo eso. Y puedo ir, a ver, ¿cómo es esto? A ver, aquí, ya estamos tarde. Ya, a ver. Voy a mantener fija esta celda. Ya, voy a mantener fija esa celda. F4. Voy a copiar hacia abajo. Vamos a ver qué pasa. Es el que más se aproxima. Entonces aquí lo que he hecho, este es el crecimiento promedio, es la tasa de crecimiento promedio de la producción de pan. Entonces, a la producción inicial yo he multiplicado por esta tasa de crecimiento promedio y me sale 109, que no se asemeja a 140, pero no importa. Para la siguiente vez he multiplicado por la... no, esto es... Vamos a ver aquí, esto multiplicado por la tasa de... 2, 4, creo que la siguiente clase vamos a terminar, chicos. Ahora sí. Mucho más bonita. Entonces, ¿para qué sirve obtener el índice promedio? Para que yo pueda hacer una proyección de mis ventas, ¿no? Entonces, yo sé que el primer día he vendido 100 panes, el segundo día he vendido 140, el tercer día 160 y así sucesivamente. Si yo obtengo un índice promedio a través de la media geométrica, al final yo puedo llegar a proyectar mi última producción de pan, ¿no? Entonces, multiplicando estos valores los he obtenido multiplicando la primera producción por el índice, por este promedio, que lo voy a resaltar y lo voy a pintar. Luego, para la siguiente, he multiplicado mi producción anterior por esto, luego mi producción anterior por esto, y así todos he multiplicado por este promedio. Entonces, esta sería la media, la producción media. Entonces, mi producción promedio es del 1,0924666. Y como he utilizado todos los decimales, si yo hago mi proyección, llego a alcanzar exactamente mi valor actual. La siguiente clase vamos a continuar, chicos, ya estamos súper tarde.
Entonces, hoy voy a activarles para que me suban las prácticas y nos vemos el día jueves. Ah, no, el jueves no sé si va a haber clases o no, igual no sé realmente, creo que hay elecciones, ¿no? Si se van a Sí, hacer elecciones, Sí, y con todos los dramas que hay, que han eliminado a un candidato y no sé qué, no sé si se van a llevar a cabo, pero si se llevan a cabo el jueves no tenemos clases, ¿no? Porque tenemos que ir a votar, creo. Va a haber un comunicado, yo me imagino. dicen, disculpe, ¿vas a habilitar hasta las 11 de la noche? Sí, sí, voy a poner hasta la noche las prácticas. Podría ya subir ahora, pero ahorita ya tengo clases voy a habilitarles en un ratito más. Ya, terminamos la clase, chicos, porque yo realmente tengo clases y ya estoy. Está bien. Hasta Sale, luego. hasta la siguiente clase.